Venimos conversando con Alexander Tovar, que es directivo nacional del Sindicato de Empleados Públicos del Ministerio de Salud, y es un tema que ha sido muy recurrente estos días a propósito de los anuncios del Ejecutivo Nacional, toda vez que el tema de la salud es una cosa inminente e inmanentemente vinculada al comportamiento de la sociedad. Y tomando en cuenta, como decíamos al inicio del programa, la complejidad que eso efectivamente representa, permite que se aborden muchas cosas, porque nada más y nada menos que está vinculado con un tema que es la vida, decíamos. Las personas recurren a los centros de salud y viven la realidad en el momento. Comentábamos hace algún tiempo que fuimos testigos de un hecho en el hospital de Guanare, en el que un paciente era trasladado por los familiares en la camilla desde el hospital hasta el IPASME, que son aproximadamente unos 400 metros entre la salida del Hospital Miguel Lora y el IPASME, para tomarle unas pruebas de laboratorio, porque el laboratorio del Hospital Miguel Lora no estaba funcionando. Y eso fue a golpe de 10 de la mañana. Y uno de los familiares llevaba la botella y el peso, y 3 familiares más llevaban a ese paciente. Tuvieron que esa camilla habilitarla para el caso de aquellos familiares que no dispusieran de recursos para pagar un taxi, para llevar al paciente al IPASME, o incluso para tomarles una placa, porque el servicio de rayos X del Hospital Miguel Lora tampoco funciona, cosa que sí funciona en el IPASME, y hay un convenio que es de particular. Y cuando hicimos la filmación y llamamos en esa oportunidad al gobernador, eso fue en el año pasado, el mismo gobernador del estado nos decía, es lamentable, pero es que no podemos hacer más nada, o sea, no tenemos recursos, no tenemos ambulancia en el estado portuguesa. Esa realidad que la acusan los mismos gobernantes de los niveles subsiguientes al Ejecutivo Nacional, ¿será que no le informan al presidente de eso? Pero yo voy más allá de esa realidad. Ese gobernador que salió del estado portugués, a Rafael Calle, que reconoció, y también lo escuché en un programa ya finalizando, reconoció de esa necesidad, fue el mismo gobernador que creó, si mal no recuerdo, como alcalde una red de ambulancias que nunca funcionó. Comenzando su gestión, claro. Porque no había ambulancia, y que recibió ambulancia de la administración pasada. Bueno, pero eso es otro caso. Ahora, la realidad política de eso, de la toma de decisiones, es que un gobernante tiene que asumir como gerente de la ciudad y del estado portugués la necesidad de que Guanare debe tener por lo menos dos ambulancias operativas. Y yo creo que sí hay posibilidades de adquirir las ambulancias. Es voluntad. Yo pienso que hay la posibilidad de recuperar las ambulancias que están en varias partes. Y por ejemplo, en la Dirección Regional de Salud hay una ambulancia de última tecnología que la pararon no sé por qué, y ahí se fue desincorporando progresivamente, pero en esa misma Dirección Regional de Salud hay una ambulancia gigantísima, como especie de una clínica móvil. Hay que ponerla operativa. El gobernador del estado debe asumir esa realidad, y deben asumirlo, porque eso pasa a diario en el hospital. Y no solamente eso, en ese mismo hospital que Rafael Calle vivía a escasos 300 metros, ese hospital fue inaugurado con 4 ascensores, y esos 4 ascensores solamente está operativo uno, y en algunos casos tienen el otro, y ahí se maneja. Pero ese hospital fue creado con 4 ascensores. ¿Qué pasa? O sea, es desatención, es falta de gerencia. Ahora, hay recursos, hay cosas que uno todavía no termina de entender, y va pasando el tiempo y no lo entiende. Un gobernador, por ejemplo, que tiene la capacidad de hacer fiestas en Biscucuy, otra en Guanare, otra en Acaribe, otra en Ospino, y no tiene la capacidad de comprar una ambulancia para el hospital. Esos recursos, ¿será que pasa algo si en un momento determinado buscan la solución de resolver un problema de salud, como es la ambulancia para trasladar cualquier paciente, por ejemplo, un neonato que hay que sacarlo de emergencia de Guanare para Barquisimeto, para que sea... los familiares tienen capacidad de pagar 500 y 600 y 700 dólares en un traslado con una ambulancia privada, que yo no digo que la ambulancia privada sea mala, yo digo es que la gente no tiene cómo pagar, porque el que tiene cómo pagar, bienvenido, pues agarra el servicio y hace el traslado. Ahora, pero aplicando un método deductivo de lo general a lo particular, en el caso concreto de los trabajadores de salud, le consultamos a un trabajador del sector salud si ante el requerimiento, por ejemplo, de un servicio particular de un dermatólogo, por ejemplo, no hay consulta externa
de dermatología en el hospital para que un trabajador de la salud no tenga que buscar un servicio médico privado, considerando que es trabajador de la salud, que debe tener alguna especie de protección de acuerdo a la contratación colectiva, que le permita por lo menos ir al hospital y verse con una consulta médica. No hay dermatólogo en el hospital, empezando por ahí. Entonces, ¿cómo hace el sindicato que genera una expectativa con la firma de un contrato colectivo en una prestación de servicio de carácter social y de asistencia al trabajador, cuando ni siquiera a los mismos trabajadores le pueden prestar ese servicio? Mira, y yo voy un poquito más allá desde el punto de vista de la convención colectiva, del derecho constitucional que está plasmado en la misma constitución, sino que hay una cosa que se llamaba, cuando yo me inicié en el sector salud, el decreto Gabardón, que era el derecho que tenía la clase trabajadora del beneficio de todos los servicios que era de primer orden. Eso ha ido progresivamente perdiéndose. Sin embargo, los trabajadores que de una u otra manera conocemos el sector salud, sabemos quiénes son los médicos, sabemos, por ejemplo, que en el área de dermatología clínica, en el centro materno, hay un dermatólogo clínico que puede prestar los servicios, pero dentro del área del hospital no existe. Ahora, ¿tiene la capacidad ese dermatólogo? ¿Es un problema de gerencia o un problema administrativo? Es un problema de gerencia y que hay que formar al equipo. Hay que formar un dermatólogo, traerlo, hacer convenio con las universidades, que un muchacho se prepare y se vaya para la Universidad del Zulia, de la ULA, o que se prepare en cualquier, que vaya a la escuela Jacinto Convic y se prepare en esa área de dermatología clínica, que haga el posgrado de dermatólogo clínico. O sea, y para que dentro de esa área la gente pueda, los estudiantes de medicina, acudir y que se le dé la posibilidad de una beca, estudio para que haga el posgrado. Cuando un trabajador de la salud se enferma, requiere una atención de salud, ¿qué es lo que le prestan? ¿Qué servicio le prestan? ¿Hay un seguro? ¿Hay algo? Nada. O sea, los trabajadores no tenemos... Nosotros... Pero nada literalmente. Literalmente, porque en el pasado reciente se teníamos seguro HCM que cubría la clase trabajadora. Después el gobierno asumió y dijo, pero ¿por qué le vamos a dar HCM si nosotros somos prestadores de salud y tenemos todas las áreas de atención? De repente, desde el punto de vista clínico, médico, podemos conseguir a los médicos para que nos presten la atención ahora, pero la intervención quirúrgica que le hace falta para que sea operado, cualquier situación hay que montarse en una realidad. La única ventaja que yo veo desde el punto de vista del trabajador es que está en el área de salud y uno se convierte como en algo muy fastidioso y empieza a diligenciar a los compañeros. Se conocen. Nos conocemos y empezamos en el trabajo de llamar al médico, de que la muchacha... Pero si el trabajador le cae mal al médico, bueno, no tiene cómo reclamarle. Y nosotros por lo general no nos caemos mal porque la necesidad, la gente, mi abuela decía que la necesidad tiene cara de perro. Entonces, nosotros por lo general, así nos pongan mala cara cuando tenemos necesidad de ir al médico, nosotros vemos esa mala cara de repente con buena cara. Y yo observo, por ejemplo, la valentía que tiene el pueblo de Portuguesa, que acude a los dispensadores de salud y no solamente acude aquí mismo a la dirección de salud a que le den uno que otro medicamento que de una u otra manera llega, pero que de repente dura hasta 15, 22 meses, que no le llega, por ejemplo, en los sartán, pues, que es una cosa tan necesaria y tan diaria. Y tú decías, por ejemplo, la pimpinita esa que va guindando, que lleva ahí, que es la solución 0,9, 0,90, esa que utilizan los pacientes. A veces se vuelve tan difícil. Los guantes, necesitas 7 pares de guantes para una intervención quirúrgica y en algunos casos uno lee hasta 8, los 8 gorros. Y tú observas esa situación cuando lo que dice Pepe Rangel, porque hay que recordar que fue Pepe Rangel el que hizo la denuncia, porque de repente van a decir, el que está haciendo la denuncia es Alexander Tovar, hay que imputarlo, pues. Hay que imputar a Pepe, pues, el primero que hay que imputar de la denuncia que le hace pública en un acto al presidente de la República de que en los hospitales no hay nada. Lo dice el gobierno. Por cierto que tenemos entendido que en el transcurso de esta semana se presentó una contingencia en el Hospital Miguel Obra de Guanare a propósito que los médicos se negaban a firmar récipes o a prescribir récipes con su firma. ¿Por qué? Porque manifestaban, si está prohibido que un trabajador de la salud le solicite a algún paciente, prescribir un récipe indica una petición. Un paciente que se encuentra hospitalizado, obviamente. ¿Y qué mejor prueba de que efectivamente le están pidiendo a un usuario un determinado medicamento o insumo cuando se lo están dando precisamente con un récipe que lleva la firma, que lleva la cédula, que lleva
el número de colegiatura de ese médico. Y eso trajo como consecuencia que se movilizara la Defensoría del Pueblo al Hospital de Guanare y hubo una reunión de alto nivel. ¿Tienen ustedes conocimiento de eso y qué resolución hubo al respecto? Fíjate, nosotros sobre esa reunión con la Defensoría del Pueblo no tuvimos una información ni una invitación formal a eso. Como sindicato no fueron llamados. No fuimos a pesar informados. de que ustedes también tienen a los médicos afiliados. Tenemos a los médicos afiliados y a las enfermeras y a todo el área asistencial. Ahora fíjate lo siguiente, lo que nos preocupa a nosotros, por ejemplo, un médico prescribe y le hace el requerimiento de la necesidad que tiene el paciente de colocarse, tiene un dolor de cabeza. Y le mandan un medicamento para el dolor de cabeza. Le entrega a la enfermera, le hace el récipe, se lo entrega, van de la enfermera recibe el récipe, no tiene el medicamento a aplicar. Pregunto yo ahora a las autoridades de salud, que son las que están montadas en eso, ¿qué respuesta puede dar la enfermera? Le va a decir, lógicamente, el medicamento no está en estante, no lo hay. Ajá. ¿Qué le puede decir después de eso? Si usted lo carga, yo se lo coloco. Ahora, pero no le puede decir eso, ni le puede decir vaya a comprarlo. O sea, ¿qué haría ahí? O sea, es una situación tan difícil. Hay que establecer una estrategia para que subliminalmente la persona se informe. Le dé a entender que requiere el medicamento y que tiene que salir a comprarlo. O sea, pero le puede decir no lo tenemos. Le puede decir no lo tenemos en estante. Lo que no puede hacer es pedírselo. ¿Y cómo se lo pide, Joel? Si pedirlo de acuerdo al criterio se te puede imputar porque estás diciendo que no hay medicamento y que tienes que salir a comprarlo. Una situación bastante difícil. Nosotros desde aquí, desde Portuguesa, con nuestras hermanas enfermeras y con los médicos, nos hacemos solidarios al 100%. Estamos en la primera línea para actuar y ayudar a todo lo que sea el reclamo de la clase trabajadora desde el punto de vista hospitalario, de las necesidades que tiene el usuario. Y vuelvo y repito, nosotros los trabajadores de salud somos usuarios del servicio de salud, sea malo, sea bueno, sea regular. Y nos hacemos reclamantes también con el gobierno desde el punto de vista de las necesidades que tienen todos los usuarios en el sistema público de salud. Mira, la situación de rayos X, estoy hablando gobernador, rayos X tiene muchos años que no funciona. Eso hay que revisarlo. ¿Por qué no funcionan los rayos X? La gente no tiene capacidad de pagar esa placa. Aparte de eso, aquí hay situaciones que hay que revisar para ver por qué está parado. Tenemos un tomógrafo que fue inaugurado cuando la administración de Brito queda en los próceres. ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué está parado? Aquí hay situaciones que nosotros podemos, no necesita gente nombrada por el gobierno, nosotros le podemos decir todas las necesidades que existen en cada uno de los dispensadores de salud, nada más pintura. Aquí dentro, a una cuadra, aquí en la Dirección Regional de Salud, acaba de dejar de llover y todavía está lloviendo adentro. Hay que impermeabilizarlo. José Alexander Tobar, directivo nacional del Sindicato de Empleados Públicos del Ministerio de Salud. Cumplimos estos compromisos de publicidad, ya regresamos a partir.